¿Qué era el aguijón en la carne del apóstol Pablo? En 2 Corintios 12:7, el apóstol Pablo dice que le fue dado un aguijón en la carne de parte de Satanás. Algunos dicen que este aguijón era una enfermedad, otros dicen que era gente que lo molestaba, y otros dan diversas interpretaciones al respecto. La pregunta es, ¿a qué se refería Pablo con este aguijón en la carne? ¿Tenemos forma de averiguarlo desde las Escrituras? Y vamos a ver que la solución es más sencilla y más obvia de lo que parece. 2 Corintios 12:7 dice: «Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca demasiado». Al analizar el texto griego del cual fue traducido este pasaje, vemos que la palabra que se traduce aguijón es skolops. Esta palabra es definida por el léxico de Friber como algo puntiagudo, una estaca, un objeto punzante, algo dañino, una astilla, una espina o un aguijón. En sentido figurado se refiere a una aflicción o discapacidad agudamente dolorosa. La palabra griega skolops se usa solo acá en el Nuevo Testamento, no obstante en la Septuaginta, que sería la traducción al griego del Antiguo Testamento, la palabra skolops aparece en Números 33:55, Oseas 2:8 y Ezequiel 28:24. En Números 33:55 dice: «Pero si no echáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, sucederá que los que dejéis de ellos serán como aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os hostilizarán en la tierra que vosotros habéis de habitar». En este versículo Dios dice que si ellos no echaban a los habitantes de la tierra, que eran los extranjeros idólatras, estos iban a ser como aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. De acá que algunos han deducido que el aguijón de la carne de Pablo era gente que lo estaba obstaculizando. Sin embargo, atribuir el sentido de gente al aguijón de Pablo, basado solo en este versículo de Números, no sería una buena exégesis bíblica. La Biblia, por ejemplo, nos dice que Jesús es el león de Judá, en Apocalipsis 5:5. Y también nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, en 1 de Pedro 5:8. Si ambas palabras león estuvieran conectadas, deberíamos pensar que Jesús es el diablo. Por supuesto que no, pero eso sería una mala exégesis. Entonces, no podemos conectar versículos que tienen una misma palabra al azar si no hay una conexión clara. Del mismo modo, por el hecho de que en ambos versículos se use la palabra aguijón, no podemos concluir que el aguijón de la carne de Pablo era gente, ya que no tenemos otros elementos que conecten a 2 Corintios 12:7 con Números 33:55. Entonces, lo que tenemos que hacer para establecer qué es el aguijón en la carne de Pablo es basarnos en el mismo contexto. 2 Corintios 12:7 dice: «Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado». Y acá la clave para entender el pasaje es la palabra mensajero. Esa palabra en el texto griego es angelos o ángelos, cuyo significado primario en la Biblia es ángel. Si bien es cierto que la palabra ángelos significaba principalmente mensajero, en la Biblia casi siempre, con muy pocas excepciones, se usa en referencia a ángeles, o sea, mensajeros espirituales. En este caso, es bastante evidente que la palabra ángelos se refiere a un ángel, porque dice que proviene de Satanás. Y sabemos que Satanás está a cargo de ángeles que han caído. El aguijón en la carne de Pablo era sencillamente un ángel caído, servidor de Satanás. Efesios 6:11 y 12 nos dice: «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales». Pablo dice acá que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que está en el campo espiritual, y menciona diferentes tipos de espíritus malignos con diversos grados de autoridad. Pablo había recibido muchas revelaciones y visiones de Dios y estaba sirviendo fielmente a Dios en su predicación de la palabra que Dios le encomendó.
Por consiguiente, es lógico entender que el diablo quisiera atacarlo tanto como le fuera posible para detenerlo, y para eso envió a un ángel que lo ataque. Leamos de nuevo 2 Corintios 12:7 hasta el versículo 10. Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo oró 3 veces para que el Señor quite a ese ángel de Satanás de su vida, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo no podía hacer nada humanamente para ganarle a ese ángel, solo podía seguir orando y confiando en el Señor. Eso sucede porque cuando estamos en medio de procesos angustiantes, donde no vemos la salida a la situación, es cuando más podemos reconocer nuestra debilidad y fragilidad humana y más nos acercamos a Dios en oración. En ese acercamiento a Dios, en fragilidad, en humildad y en continua oración es que Dios y nuestro Señor Jesús nos fortalecen espiritualmente. Pablo agradecía no porque le gustara estar afligido, sino porque a través de esas circunstancias él se hizo más fuerte espiritualmente, poniendo más y más su confianza en el Señor a través de la oración. La lección en todo esto es que, como cristianos, en la medida que servimos fielmente a Dios, vamos a ser atacados por el diablo y sus huestes. Como humanos, no tenemos fuerza o poder contra seres espirituales y no podemos evitar que vengan aflicciones. Lo que sí podemos hacer es confiar en Dios y aferrarnos a Él en oración, y así el Señor nos va a fortalecer, nos dará la victoria y nos dará la recompensa por nuestra fidelidad. Juan 16:33 dice, os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo.